Continuando con la segunda parte del ejercicio donde tenemos que graficar el diagrama interaccional dimensional. Ahora vamos a analizar qué ocurre en el plano x igual a 0. Entonces, en nuestra misma sección de estudio, lo que ahora tenemos es la situación siguiente. El plano de rotura x igual a 0 es aquel en donde el plano de rotura pasa por el pivote A y también pasa por este punto que está aquí. La línea neutra entonces coincide con la fibra superior de la sección. En el caso anterior donde nosotros estudiamos el plano x igual a 0, este era el plano de rotura que estamos indicando aquí en rojo, en donde la línea neutra se encontraba a una distancia de menos infinito. A partir de ahí, todos los otros planos de rotura, entonces lo que hacen al ir pivotando con respecto a este punto, entonces lo que va haciendo entonces es hacer que la línea neutra se vaya acercando hasta, en el caso del límite, en donde este plano que está aquí, que es el de rotura, entonces se entiende que la línea neutra se encuentra en la fibra superior y en donde tenemos que x entonces en ese caso es igual a 0. Bueno, vamos a estudiar entonces ahora este plano de rotura que está ahí. El análisis de nuestro plano de deformación entonces en este caso es el plano de rotura que está perfectamente bien establecido. La deformación aquí en el pivote A es del 10 por 1000 y lo que ocurre, por ejemplo, es que aquí esta fibra superior tiene una deformación unitaria igual a 0. Bueno, estudiando entonces el plano de tensiones, lo que nosotros tenemos entonces es, para nuestro plano de tensiones, las varillas están trabajando de esta forma. De nuevo tenemos entonces capacidades mecánicas. ¿Qué ocurre en la parte inferior? En la parte inferior, para ver cómo está trabajando la armadura inferior, que en este caso es la armadura más traccionada, entonces lo que tenemos nosotros es que la deformación de esa armadura inferior es del 10 por 1000. Lo que tenemos nosotros entonces es que esta armadura están trabajando con su máxima capacidad, rompen en esta situación por un alargamiento excesivo de la varilla ahí. Entonces lo que nosotros tenemos que la capacidad mecánica, haciendo la analogía con los valores que nosotros quitamos del caso anterior,
va a ser igual a la cuantía mecánica omega 1. El mismo valor que el caso que estamos estudiando, donde x es igual a menos infinito. Bueno, ¿qué ocurre con la armadura menos traccionada? Lo que tenemos nosotros, que en el caso de la armadura menos traccionada, la deformación, la que está trabajando, por supuesto que es menor al 10 por 1000. Ahora, lo que nosotros tenemos que determinar en ese caso es a qué deformación unitaria estamos trabajando. Si nosotros podemos resolver con una semejanza de triángulos, donde este valor que está aquí se puede conocer, donde para este valor que sí se conoce, que es el recubrimiento de sub 1, yo puedo calcular por semejanza de triángulos cuánto es el valor de la deformación unitaria en la fibra I. Ahora, para el caso de secciones, en donde nosotros tenemos que esta deformación que está aquí es del 10 por 1000, por supuesto que ya es fluencia y rotura en ese caso. Haciendo una relación trigonométrica, lo que ocurre aquí es que esta deformación, que está en el orden aproximadamente del 0,5 por 1000 de la deformación unitaria, es mucho menor a la deformación unitaria de fluencia, que está dependiendo de la resistencia o el FID, siempre está en el orden del 2 por 1000. Entonces, para esta deformación unitaria, que se encuentra en el orden del 0,5 por 1000, mucho menor a la deformación unitaria de fluencia, que está en el orden del 2 por 1000, lo que nosotros tenemos que estas fibras que están aquí no van a trabajar con la tensión de fluencia, van a trabajar con una tensión que es menor en general. Ahora, cuando la altura de la sección, que puede ser una viga, que puede ser una losa, vaya siendo cada vez menor, esa deformación unitaria va a ir aumentando y va a tender a llegar al 2 por 1000. Pero en general siempre va a estar trabajando con una deformación unitaria menor a la deformación unitaria de fluencia, y también, por supuesto, entonces implica que la tensión va a ser menor a FID. Entonces, lo que nosotros tenemos ahí es que, vamos a escribir, esta cuantía mecánica va a ser igual a sigma S2 multiplicado por A S2 sobre B por D por FCD. Vamos a analizar un ratito ese caso. Sigma S2, entonces por A S2 sobre B de FCD, que es ese valor que está ahí, este valor que está aquí, entonces lo que hacemos es multiplicar y dividir por FID. Entonces, por un lado tenemos otra vez que si nosotros consideramos esta parte de la relación, eso que está ahí va a ser igual a una cuantía mecánica, que en este caso va a ser igual a una cuantía omega 2. Entonces, lo que tenemos nosotros es que al final esto que está aquí va a ser igual a la cuantía mecánica 2
multiplicado por sigma S2 y sobre F y D. Llevando el valor aquí, entonces en este gráfico nosotros tenemos que la capacidad mecánica unitaria o relativa en este caso va a ser igual a omega 2 multiplicado por sigma S2 sobre F y D. Planteando las ecuaciones de equilibrio, entonces lo que tenemos por un lado es que la sumatoria de las fuerzas horizontales va a ser igual al axil reducido. El axil reducido, entonces, por un lado tenemos lo que genera la armadura más traccionada, que va a ser igual al mismo valor que se tenía cuando estamos analizando x igual a menos infinito. Será igual entonces a menos la cuantía mecánica 1. ¿Por qué? Porque también en este caso la armadura está trabajando con la máxima tensión posible y con el máximo alargamiento posible, en este caso igual a 10 por 1000. Por otro lado, lo que tenemos es que, a diferencia de lo que está trabajando la armadura menos traccionada, entonces va a ser igual a menos omega 2 multiplicado por sigma S2 sobre F y D. Analizando de nuevo, entonces la diferencia con respecto al caso anterior es que toda la armadura que se encuentra en la parte superior estaba trabajando con la deformación unitaria máxima al 10 por 1000, por lo tanto esta relación era igual a 1. Lo que ocurre ahora es que está trabajando con una tensión menor a la tensión de fluencia, por eso se tiene esa relación. Ahora, por un lado lo que nosotros tenemos es que el omega 1 es 2 veces el omega 2 igual a 2 veces el omega. Y omega 2, que es igual a omega en este caso, multiplicado por sigma S2 sobre F y D. La ecuación final entonces para el axil reducido es igual a menos omega y entre paréntesis 2 más sigma S2. Nosotros no vamos a conocer en general la tensión, lo que tenemos que ubicar siempre en la deformación unitaria va a ser igual a epsilon S2, o pongo epsilon 2 para no por el problema de la notación ahí, multiplicado por el módulo de elasticidad del acero sobre F y D. ¿Qué ocurre con la sumatoria de los momentos? Con la sumatoria entonces de los momentos, donde va a ser igual sumatoria de los momentos con respecto a la altura media de la sección, va a ser igual al momento reducido. Ahí tenemos que mu va a ser igual al momento que está generando la armadura más traccionada, que es igual a omega 1 por el brazo de palanca, que es 1/2 menos delta 1. El recubrimiento relativo es delta 1. Este término entra con signo positivo porque el momento que está generando la armadura más traccionada es en el sentido antihorario. Por otro lado, tenemos que la armadura menos traccionada está generando un momento en el sentido horario. Para nuestra convención entonces va a ser negativo y va a ser menos omega 2 multiplicado por sigma S2 sobre F y D. Es el mismo valor que está generando ahí, multiplicado por
el brazo de palanca, que es igual a 1/2 menos el recubrimiento relativo 2. Entonces, en el término que tiene que ver con la armadura más traccionada, omega 1 es igual a 2 veces omega 2, igual a 2 veces omega, multiplicado por 1/2 menos el recubrimiento relativo 1. Y en el segundo término me queda menos omega multiplicado por sigma S2 sobre FID por 1 menos delta 2. Medio menos delta 2, perdón. Al final entonces mu va a ser igual. Si quitamos factor común, entonces primero teniendo en cuenta que el recubrimiento relativo 1 es igual al recubrimiento relativo 2, porque los recubrimientos en general son iguales, entonces voy a quitar como factor común entonces omega y 1/2 menos delta 1 como factor común, y me queda por un lado va a ser igual a 2 menos sigma S2, que es igual a epsilon 2 por el módulo de elasticidad del acero sobre FID. En resumen, entonces tenemos que para el plano x igual a 0, tenemos que el axil reducido va a ser igual a menos omega 2 más epsilon 2 por E sub S sobre FID. Por otro lado, el mu es igual a omega 1/2 menos el recubrimiento relativo 2 menos epsilon 2 E sub S sobre FI.